El 15 de marzo del año 44 a.C. quedó marcado como una fecha que desencadenaría grandes cambios en la historia de Occidente. En este día, Julio César, el gran general y dictador romano, fue asesinado por un grupo de políticos conspiradores durante una sesión en el Senado romano. Los conspiradores decían actuar por temor a que la concentración de poder sin precedentes de Julio César debilitara la República Romana. Julio César no tuvo herederos, ya que su hijo con Cleopatra, conocido como Cesarión, no fue reconocido legalmente como ciudadano romano. En su testamento, Julio César había nombrado heredero a su sobrino nieto, Cayo Octavio. Esta decisión cambiaría para siempre la vida del joven Octavio, que en su futuro sería conocido con el nombre de Augusto, el primer emperador de Roma. La muerte de Julio César creó una fisura en el gobierno de Roma. Los senadores que conspiraron contra la vida de César subestimaron la popularidad que el general romano tenía entre el pueblo, y gracias a la actuación rápida de Marco Antonio, que sirvió como general de Julio César durante la conquista de Galia y era su amigo personal, pronto toda la población de Roma se enteró del asesinato. Una multitud se reunió frente al Senado y expresó su ira contra los asesinos quemando la casa del Senado. Cuando Julio César fue asesinado en marzo, Cayo Octavio, de 17 años, estaba estudiando y recibiendo formación militar en Apolonia, una ciudad romana de Iliria, en el oeste de la península de los Balcanes. Octavio rechazó el consejo de algunos oficiales del ejército de refugiarse con las tropas en Macedonia y se embarcó en Italia para ver si tenía alguna posible fortuna política o financiera. Esta actitud temeraria pudo costarle la vida a Octavio, ya que pudo ser víctima de algún ataque de los enemigos que le quedaban a Julio César. Tras desembarcar en Lupia, cerca de la antigua ciudad de Brutium, Octavio leyó el contenido del testamento y solo entonces decidió convertirse en el heredero político de César, así como en heredero de 2/3 de sus propiedades. Para desgracia de Octavio, el poder en Roma estaba dividido entre el cónsul Marco Antonio y Emilio Lépido, uno de los políticos más influyentes del Senado romano. Hubo una fracción de intereses entre Octavio y los antiguos partidarios de César, sobre todo porque Marco Antonio se negó a entregar la herencia económica que le correspondía a Octavio. Demostrando una determinación y una astucia increíbles para su corta edad, Octavio pronto consiguió ganarse a muchos de los partidarios de César, incluidas algunas de sus legiones. En el año 43 a.C., Octavio, Marco Antonio y Emilio Lépido establecieron el segundo triunvirato, un acuerdo de reparto de poder que dividía los territorios de Roma entre ellos. Este acuerdo se hizo con la intención de equilibrar los poderes políticos en Roma y aplacar la amenaza de otra guerra civil. Los territorios dominados por Roma fueron divididos, con el este para Marco Antonio, África para Lépido y el oeste para Octavio. La paz no duraría mucho, ya que en el año 41 antes de la Era Común, Marco Antonio inició una alianza romántica y política con Cleopatra, la reina de Egipto y antigua amante de Julio César. Esta alianza continuó incluso después de que un decreto senatorial forzara el matrimonio de Marco Antonio con la hermana de Octavio, llamada Octavia la Joven. Para permanecer en los brazos de Cleopatra, Marco Antonio se divorció de Octavia en el 32 a.C., una decisión que enfureció a Octavio. En represalia, Octavio declaró la guerra a Cleopatra, lo que lo condujo a la famosa batalla de Actium, el 2 de septiembre del 31 antes de la Era Común, en la que la flota naval de Octavio atrapó y derrotó a los barcos de Marco Antonio. La armada de Cleopatra se apresuró a ayudar a su amante, pero al final los dos fueron derrotados y escaparon por poco. Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto, donde se suicidaron. El políticamente débil Emilio Lépido fue el siguiente objetivo de Octavio en su intento de consolidar su poder en Roma. Lépido, sin embargo, no ofreció ninguna resistencia, dejando a Octavio como gobernante indiscutible de Roma. Sin embargo, el astuto Octavio sabía que no debía apresurarse en su ascenso al poder, o podía acabar enfrentándose al mismo destino que Julio César. Supo cortejar al Senado y al pueblo al tiempo que defendía las tradiciones republicanas de Roma, aparentando no inspirar la dictadura ni la monarquía. El 16 de enero del año 27 de la Era Común, el Senado otorgó a Octavio los nuevos títulos de Augusto y Princeps. El nombre de Augusto fue heredado por todos los futuros emperadores, convirtiéndose en el título principal del emperador.
Por razones políticas y personales, Octavio decidió enfatizar su conexión familiar con Julio César, incorporando el apellido César a sus títulos honoríficos, pasando a ser conocido como Cayo Julio César Octavio Augusto, y más tarde siendo referido como Emperador César Augusto. El mes de agosto se llama así por decreto en honor al emperador César Augusto. Antes de este cambio, agosto se llamaba Sextilis, ya que era el sexto mes del calendario romano. En el año 19 antes de la era común, Augusto recibió el título de Imperium Maius, obteniendo por fin el poder supremo sobre todas las provincias del Imperio Romano, y a partir de entonces, César Augusto gobernó sorprendentemente bien, convirtiéndose en el primer emperador de Roma y considerado un modelo en el que debían reflejarse todos los siguientes emperadores. Sobre el aspecto y la personalidad de Augusto se ha registrado que él era de baja estatura, guapo y bien proporcionado, y que poseía un carisma esencial para los gobernantes. En cuanto a su carácter, se dice que era cruel de joven, pero que se volvió más suave al alcanzar la madurez. Sin embargo, esto puede deberse únicamente a que a medida de que su posición se hizo más segura, la necesidad de brutalidad disminuyó, porque todavía estaba preparado para ser despiadado cuando fuera necesario. Era tolerante con las críticas, poseía un buen sentido del humor y tenía un gusto especial por lanzar dados. Sus actitudes morales públicas eran rígidas, un rasgo que se dice que aprendió de su tío abuelo Julio César. Un ejemplo de ello fue cuando Augusto exilió a su propia hija llamada Julia por ofender sus principios y ensuciar el nombre de la familia asistiendo a fiestas donde había mucha bebida e inmoralidades. La época del reinado de Augusto fue una edad de oro en todos los aspectos. La paz que Augusto restableció y mantuvo fue conocida como Pax Romana e hizo florecer la economía, las artes y la agricultura. Se inició un ambicioso programa de construcción y renovación de Roma en el que Augusto completó los planes realizados por Julio César y luego continuó con sus propios proyectos grandiosos. Restauró o construyó unos 82 templos en un año. Las famosas termas públicas romanas se construyeron bajo el reinado de Augusto. Aprobó muchas reformas radicales, así como leyes para mantener la estabilidad del matrimonio y aumentar la tasa de natalidad de Roma. Sin embargo, hubo un suceso que perjudicó el reinado de Augusto, cuando una alianza de pueblos germánicos tendió una emboscada a 3 legiones romanas, dirigidas por el general Publio Quintilio Varo. La alianza germana estaba dirigida por Arminio, un oficial germano que había adquirido la ciudad romana y había recibido una educación militar romana, lo que le permitió engañar metódicamente a los romanos y anticipar las respuestas tácticas del ejército enemigo. La batalla del bosque de Teutoburgo se considera comúnmente como una de las derrotas más importantes de la historia romana, que puso fin de forma abrupta al periodo triunfal de expansión de Augusto. El resultado de esta batalla disuadió a los romanos de su ambición de conquistar Germania, por lo que se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia europea. Al enterarse de la derrota, el emperador Augusto estaba tan conmocionado que no dejaba de golpear su cabeza contra las paredes de su palacio, gritando repetidamente: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». A la edad de 75 años, la salud de Augusto se estaba deteriorando e hizo los preparativos para una transición pacífica del poder y finalmente decidió elegir a su hijo adoptivo Tiberio como su heredero. Augusto murió en la ciudad de Nola, al sur de Italia, en el año 14 de la era común. Sus últimas palabras oficiales fueron: «Encontré a Roma como una ciudad de barro, pero la dejé como una ciudad de mármol». Se rumoreaba que la esposa de Augusto, Livia Drusa, había causado la muerte de Augusto dándole higos envenenados. Sin embargo, algunos historiadores consideran que probablemente esos rumores fueran una invención de los enemigos políticos de Augusto. Otra posibilidad es que Livia proporcionara un higo envenenado, pero lo hiciera como medio de suicidio asistido para aliviar el sufrimiento de Augusto, ya que era una práctica común en la nobleza de la época, pues se consideraba una forma de partir con dignidad al más allá. El cuerpo de Augusto fue llevado a Roma y el día del funeral todos los negocios de Roma cerraron por respeto al emperador. El cuerpo del emperador fue incinerado y sus cenizas enterradas en su mausoleo. La muerte de Augusto fue llorada como la pérdida de un gran gobernante, de inmenso talento y visión,
y fue proclamado Dios entre los huestes del Partenón romano. Considerado por muchos estudiosos como el mejor emperador romano, Trajano reinó del 98 al 117 después de Cristo. Recibió del Senado romano el título honorífico de Optimus Princeps, que significa el mejor gobernante. Trajano tiene fama de ser generoso con sus súbditos y un gobernante benévolo, responsable de la creación de varios proyectos públicos que beneficiaron a la población de Roma y al resto del imperio. Fue también durante el reinado de Trajano cuando el Imperio Romano expandió sus fronteras hasta su máxima extensión. Nacido el 18 de septiembre del 53 después de Cristo en la provincia romana de Hispania Bética, donde hoy se encuentra la región de Andalucía en España, y miembro de una familia acomodada, Trajano fue bautizado como Marcus Ulpius Trajanus. Durante su juventud, Trajano sirvió en Siria como tribuno militar. Disfrutó de una próspera carrera, obteniendo el cargo de pretor en el año 85. Poco después obtuvo el mando de la séptima legión de Gémina, en el norte de España. Unos años más tarde, Trajano volvió a destacar durante el reinado del emperador Domiciano, sirviendo como general del ejército romano a lo largo de la frontera germánica. Con el asesinato de Domiciano en el año 96 de la Era Común, el cargo de emperador pasó a manos de Marco Coselio Nerva, un senador anciano y sin hijos que resultó impopular entre el ejército romano. Después de escapar por poco de un complot contra su vida dirigido por la Guardia Pretoriana, Nerva se dio cuenta de que necesitaba el apoyo del ejército para evitar ser destruido por su recién adquirido cargo. Para lograr este objetivo, Nerva necesitaba aliados con influencia dentro del ejército, y nadie mejor que el ya respetado Trajano para proporcionar esa seguridad. En el verano del año 97, Trajano fue nombrado hijo adoptivo y sucesor de Nerva. Trajano era gobernador de la Alta Alemania cuando se enteró de su adopción. Sin embargo, Trajano desconfiaba de su nueva posición social. En lugar de regresar a Roma, Trajano decidió convocar a los líderes pretorianos responsables del motín contra Domiciano y probablemente contra Nerva, prometiéndoles un ascenso en el ejército. Pero en lugar de recibir la promoción prometida, fueron ejecutados nada más llegar a los dominios de Trajano. Estas acciones despiadadas dejaron claro que Trajano no toleraría a los traidores en su futuro reinado. Nerva murió por causas naturales el 28 de enero del 98. Trajano fue rápidamente nombrado emperador por el Senado romano. Su nombramiento convirtió a Trajano en el primer emperador romano nacido fuera de Italia. Trajano no regresó inmediatamente a Roma. En su lugar, inspeccionó las fronteras del Rin y del Danubio en 2 ocasiones, derrotando una revuelta del pueblo de Dacia, donde se encuentra la actual Rumania. Utilizó el abundante botín de estas victorias para financiar proyectos de obras públicas en Roma. Entre estos proyectos se encontraba un nuevo y espacioso foro con 2 bibliotecas y una enorme columna de piedra llamada Columna de Trajano. La columna se cubrió con 2 esculturas que representaban la victoria sobre los dacios y aún se mantiene en pie. Situada en el Foro de Trajano, cerca de la colonia del Quirinal y al norte del Foro Romano, la columna tiene aproximadamente 30 metros de altura, más 8 metros de pedestal, lo que hace un total de 38 metros de altura. La columna de Trajano es uno de los mayores y más importantes monumentos que sobrevivieron a la caída de Roma. Finalmente, en el verano del año 99 de la Era Común, Trajano entró a Roma caminando a pie, abrazó a cada uno de los senadores e incluso se paseó entre el pueblo llano. Esta demostración de humildad era ya una señal de que Trajano era diferente a cualquier otro emperador. El historiador romano Diocasio escribió: Trajano fue muy notable por su justicia, su valentía y la sencillez de sus costumbres. Como emperador preocupado por el buen gobierno y por el bienestar público, instituyó una excelente política social. Trajano invirtió mucho en la publicidad de los espectáculos populares. Un acontecimiento notable fue un festival de gladiadores de 3 meses de duración en el Gran Coliseo de Roma. Este sangriento espectáculo, que combinaba carreras de carros, peleas de animales y combates de gladiadores, dejó al parecer 11.000 muertos y trajo a un total de 5 millones de espectadores durante el festival. Los espectáculos públicos financiados por el Estado contribuyeron a mantener la satisfacción de la población y elevaron aún más la moral de Trajano. A pesar de todas sus virtudes, Trajano no era un hombre perfecto.
Tendía a beber demasiado vino y le gustaba tener relaciones con chicos jóvenes. Aunque esta era una práctica común entre la nobleza de la antigua Roma, no era una buena costumbre para un emperador. Trajano también era conocido por su espíritu belicoso. Parecía disfrutar del campo de batalla y de idear estrategias de guerra. En el año 113, Trajano emprendió su última campaña militar, cuyo objetivo era recuperar el control de la frontera oriental del imperio. Esta nueva oleada de conflictos comenzó cuando el reino de Partia decidió colocar a un rey de su propio pueblo en el trono de Alemania, que servía de estado tapón romano. Trajano marchó primero sobre Alemania y la anexionó al Imperio Romano. Luego Trajano y sus legiones marcharon hacia el sur tomando las ciudades de Babilonia, Seleucia y finalmente la capital de Partia, llamada Ctesifón. Continuó hacia el Golfo Pérsico, donde declaró a Mesopotamia como una nueva provincia del Imperio Romano. Bajo el reinado de Trajano, el Imperio Romano se extendía ahora desde Escocia hasta el Mar Caspio, gobernando millones de súbditos en toda su extensión territorial. A principios del año 117 de la Era Común, Trajano cayó enfermo y partió hacia Italia. Su salud decayó durante la primavera y el verano de ese año, lo que abre la posibilidad de que fuera envenenado, aunque no hay pruebas de ello. Trajano llegó a la ciudad de Selinus en el sur de Anatolia, donde murió repentinamente, probablemente el 11 de agosto del 117, al parecer de un ataque. Su cuerpo fue llevado a Seleucia, donde fue incinerado. Sus cenizas fueron llevadas a Roma y colocadas en una urna de oro en la base de la columna de Trajano. Fue elevado al rango de deidad del Partenón romano por el Senado. Su primo, Adriano, a quien Trajano supuestamente adoptó como hijo mientras estaba en el lecho de muerte, fue elegido como su sucesor para el cargo de emperador. Adriano, al convertirse en gobernante, devolvió Mesopotamia al dominio de los partos, ya que la consideraba una provincia demasiado costosa y lejana para defenderla. Sin embargo, todos los demás territorios conquistados por Trajano fueron conservados. Durante el resto de la historia del Imperio Romano y en la época del Imperio Bizantino, cada nuevo emperador después de Trajano era honrado por el Senado con la siguiente oración: que sea más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. A diferencia de muchos gobernantes de la historia, la reputación de Trajano sobrevivió sin cambios durante casi 19 años. Teólogos posteriores como Tomás Aquino consideraron a Trajano como un ejemplo de pagano virtuoso. Trajano siempre será recordado como un gobernante estricto pero justo, que encontró un equilibrio eficaz entre la realización de conquistas y el mantenimiento de una alta calidad de vida para su pueblo. Cuenta la leyenda que el infame emperador romano Calígula estaba tan desequilibrado que condenaba a muerte a la gente por olvidar su cumpleaños, pero historias como esta pueden haber sido más ficción que realidad. Cayo César Germánico, más conocido como Calígula, tenía 24 años cuando se convirtió en el tercer emperador romano en el año 37, pero el joven gobernó solo durante 4 años hasta que fue brutalmente asesinado junto a su esposa e hija por un grupo de guardias y arrojado a una tumba poco profunda. Más allá de las cuestiones sensacionalistas, el tercer emperador romano reintrodujo los juicios por traición y llevó a cabo ejecuciones públicas. Independientemente si Calígula organizaba realmente orgías o hacía que los padres vieran cómo mataban a sus hijos, el emperador era un hombre peligroso de conocer. De hecho, con Calígula, la amistad y la lealtad no te servirían si se volviera contra ti en las etapas finales cuando lo considerara oportuno. Cayo César Germánico nació en Antium, Italia, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Fue el tercero de los 6 hijos vivos de su padre Germánico y su madre Agripina la Vieja. El niño nació en una nobleza inimaginable, pues su familia era la más estimada de toda Roma, y su tatarabuelo era nada menos que Julio César. Tanto Augusto como el bisabuelo de Cayo, como su padre Germánico, fueron muy publicitados y respetados en su época. Pero el legado de Calígula sería sádico. El reinado de Augusto, el primer emperador, estaba llegando a su fin cuando nació Calígula. Con Augusto llegó el comienzo de un nuevo gobierno romano bajo el único líder, que también llevó a la élite gobernante de Roma al caos. Tiberio, hijastro de Augusto, tenía pocos deseos de convertirse en emperador,
Por ello, la herencia del trono recayó en los nietos adolescentes de Augusto, que morirían antes que el propio Augusto. Un reacio Tiberio fue adoptado como hijo y heredero, obligado a adoptar a su sobrino Germánico para que continuara con el linaje y así tomar la corona tras la muerte de su padrastro Augusto. Sin embargo, cuando Augusto murió el 19 de agosto del año 14, Tiberio asumió el poder y envió a Germánico a las provincias orientales. Cayo César Germánico, que solo tenía 3 años de edad, fue acompañado por Germánico en sus campañas militares. Cayo era un pequeño y leal soldado, y fue en esta época cuando surgió su apodo de Calígula, por las pequeñas botas que llevaba. Sin embargo, el año 19, Germánico cayó enfermo y murió. Suetonio, biógrafo de Calígula, cree que Germánico fue envenenado por orden de Tiberio, que temía que fuera un rival político. Agripina propagó esta narrativa, algo que más tarde le costó la vida. Tal vez desesperado por dar un cierre a la narración, Tiberio desterró a Agripina a una prisión en una isla remota. Murió de hambre y después el emperador encarceló a sus 2 hijos mayores. Uno de ellos se suicidó y el otro murió de hambre al igual que su madre. Sin embargo, Calígula y sus hermanas se libraron de las represalias, ya que no parecían ser una amenaza inmediata. Fue enviado a vivir con su bisabuela Livia, que pronto moriría, dejando a Calígula al cuidado de su abuela Antonia. Se cree que la famosa historia de incesto del futuro emperador comenzó en esta época. Calígula ya era un adolescente y se rumoreaba que mantuvo relaciones sexuales con su hermana, Drusila, mientras ambos vivían con su abuela. Sin embargo, no es seguro que Calígula haya practicado realmente el incesto. Cuando Calígula alcanzó la mayoría de edad entre los 18 y los 19 años, Tiberio sintió la necesidad de ganarse la lealtad del joven. Tiberio convocó a Calígula a la isla de Capri, donde según los relatos contradictorios, fue tratado como príncipe o prisionero por el emperador. Es posible que Cayo César Germánico fuera tratado simultáneamente como un príncipe y obligado a permanecer en la isla como un prisionero de Tiberio. Esta disonancia y el tratamiento confuso pueden haber dejado a Calígula traumatizado, según varios historiadores. Se cree que durante este tumultuoso periodo de la vida de Calígula, este comenzó a deleitarse con lo macabro. Incluso en aquellos días Calígula no podía controlar su natural brutalidad. Escribió Suetonio. Le gustaba ver las torturas y las ejecuciones, y disfrazado con peluca y capa, se abandonaba cada noche a los placeres de la fiesta y la vida escandalosa. La identidad desatada del hombre se hizo tan evidente que hasta Tiberio lo mencionó. «Estoy cuidando a una víbora para el pueblo romano», dijo. Tiberio cayó enfermo en marzo del 37 después de Cristo y murió solo un mes después. A pesar de que la opinión pública pensaba fuertemente que Calígula podía haber tenido algo que ver con su muerte, estaban muy contentos. Se creía que Calígula, hijo de Germánico, un militar muy querido por los romanos, iba a mostrar los mismos rasgos de honorabilidad y comportamiento que su padre. El Senado romano estuvo muy de acuerdo con este hecho. Pero Calígula, que entonces tenía 24 años, no tenía experiencia en la guerra, la diplomacia o el gobierno, y sin embargo, fue nombrado emperador de Roma. Al principio del reinado de Calígula fue bien recibido. Liberó a quienes su predecesor había encarcelado injustamente y eliminó un impuesto universalmente impopular. Inauguró una época de abundantes eventos públicos, que iban desde carreras de carros y combates de boxeo hasta obras de teatro y luchas de gladiadores. Sin embargo, tras 6 o 7 meses como emperador, todo cambió. Calígula enfermó tanto que osciló entre la vida y la muerte durante todo un mes. Se recuperó en octubre del 37 después de Cristo, pero parece que lo afectó y le dejó prácticamente irreconocible. Calígula se había vuelto más paranoico. Subió los impuestos para pagar su fastuoso estilo de vida. Se retiró a sus comportamientos en Capri, y con ello nació el infame gobernante hedonista que pasó a la historia. La enfermedad de Calígula ha sido muy debatida. Algunos historiadores creen que fue envenenado, mientras que otros lo discuten firmemente. En otros relatos, puede haber sufrido una crisis nerviosa o un ataque epiléptico. Lo cierto es que la enfermedad de Calígula provocó un cambio innegable en su temperamento. Después de su enfermedad, todo y todos le irritaban. Con el tiempo, cuando las multitudes en las carreras de cuadrigas apoyaban a otros equipos que no eran su equipo favorito, se pronunciaba para ejecutarlos a todos.
De hecho, Calígula mataba a cualquiera que le desagradara, sin importar lo cercano que fuera a él. Ejecutó a su primo e hijo adoptivo, Tiberio Gemelo. La abuela de Calígula estaba furiosa por el hecho y, por supuesto, murió poco después de expresar este hecho. Como en la mayoría de estas muertes repentinas que rodearon la vida de Calígula, continúa el debate sobre si la mujer se suicidó o fue de hecho envenenada por el emperador. El gobernante tirano tenía una manera de intimidar a la gente. Les recordaba: recuerden que tengo derecho a hacerle cualquier cosa a cualquiera. Eso es lo que hizo. Purgaría a cualquiera que pareciera leal al anterior emperador, incluida su propia esposa. Reprendería a los terratenientes solo para poder quedarse con sus pertenencias. Pero fueron los miembros del Senado romano los que más sufrieron en sus manos. Calígula había ejecutado a 2 cónsules por olvidar su cumpleaños. A los senadores les resultaba prácticamente imposible descifrar cómo podría reaccionar Calígula ante cualquier cuestión. Tenía un doble rasero. Redactó personalmente acusaciones detalladas para casos en el Senado romano, considerándose la mejor mente jurídica de su tiempo, para luego ejecutar sumariamente a muchas personas sin pruebas sólidas. Y aunque se quejó de las decisiones del Senado, nunca anuló estas decisiones, aunque tenía el poder de hacerlo. También se dice que Calígula se declaró literalmente un dios viviente. No solo se disfrazó de dioses y semidioses como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo, sino que ordenó la construcción de un puente que conectara su palacio con el templo de Júpiter. En una ocasión, declaró al Senado que se trasladaría a Egipto porque en ese país sería adorado como un dios vivo. Naturalmente, actuar con tanta locura no fue bien recibido por prácticamente nadie. Se dice que Calígula obligó a los padres de los ejecutados a ver morir a sus hijos, que ordenó retirar las cabezas de varias estatuas y sustituirlas por las suyas propias, y que parecía sentir más afecto por su caballo, Incitatus, que por su propia esposa. Calígula apreciaba tanto al corcel que le dio su propio hogar con un pesebre de marfil y un puesto de mármol. Según la leyenda, el emperador incluso pretendía ser cónsul a Incitatus. El narcisismo no se detuvo ahí. Calígula se refería a menudo a sí mismo como un dios durante las reuniones políticas, e incluso constaba como tal en los documentos públicos que registraban su presencia o aparición. Disolvió perlas en vinagre para alimentarse, dotó a su caballo de un collar con joyas incrustadas y declaró la guerra al océano. Las leyendas son interminables. Sin embargo, todavía se discute hasta dónde llegó su gusto de Calígula por el extremismo y los excesos. Después de todo, ¿cómo de loco estaba el emperador loco? No todos los autores modernos asumen que Calígula estaba loco. En cambio, la reputación del emperador loco podía haber sido fábrica de sus rivales políticos. Algunos historiadores han postulado que Calígula estaba simplemente loco, pero no identifican ninguna condición específica. Una de las teorías sugiere que la epilepsia es la causa principal de sus dolores de cabeza y que quizás tenía un miedo mortal a las convulsiones inminentes. Se sabe que Calígula hablaba con la luna, que era el cuerpo celeste que se creía relacionado con las convulsiones durante su época. Otros se han centrado en la impaciencia e irritabilidad de Calígula, así como en su tendencia registrada a mirar hacia otro lado. Creen que sufría hipertiroidismo, que también suele provocar dolores de cabeza. De hecho, en algún momento de su reinado, Calígula sufrió de dolores de cabeza. Además, Calígula puede haber estado loco, pero porque se dejó llevar por un trastorno mental. Sus síntomas registrados sugieren que en realidad sufría de un trastorno bipolar. Se le diagnosticó epilepsia de niño, pero sus síntomas bipolares escaparon al diagnóstico porque la enfermedad era desconocida para los médicos de su época. Calígula habría desarrollado la paranoia como parte de su trastorno bipolar, pero al crecer en el ambiente que vivió Calígula, plagado de asesinatos, ejecuciones y suicidios, cualquiera podría haberse vuelto paranoico. Solo sobrevivió para convertirse en emperador por casualidad, y su única ambición hasta ese momento debió ser sobrevivir. Otra cosa que es importante recordar es que el verdadero nombre de Calígula era Cayo. El pueblo romano lo conocía como el emperador Cayo. Los detractores posteriores utilizaron a Calígula para ridiculizarlo. Calígula tampoco hizo senador a su caballo, pero sí nombró a su caballo de carreras favorito como miembro de una orden religiosa, como una broma, ciertamente.
Calígula no organizó orgías, pero eso se debió en parte a que Tiberio, en realidad, era conocido como pedófilo, y le obligaba a mantener relaciones sexuales con prostitutas cuando era adolescente. Una de las primeras cosas que hizo Calígula cuando se convirtió en emperador fue prohibir las prostitutas de Roma. Y por último, no tuvo sexo con todas sus hermanas. Puede que haya jugado con su hermana favorita Drusila cuando era adolescente, pero incluso eso es discutible. Más allá de toda mitología que rodeaba a Calígula, estuvo lejos de ser un gobernante justo. Innumerables personas murieron o se arruinaron como resultado de sus caprichos o paranoias. Aparte de los primeros meses de su reinado y de algunas iniciativas innovadoras en materia de infraestructuras públicas, fue un desastre como administrador y líder. Ya sea por el veneno, el trauma, la enfermedad mental, los rumores exagerados o la maduración de un entorno tóxico, el comportamiento de Calígula le hizo impopular. El 24 de enero del 41 después de Cristo, el emperador fue asesinado por un grupo de guardias tras las celebraciones de los Juegos Palatinos. Se dice que el primero en apuñalar a Calígula fue Chaerea. Sea o no sea el caso, el emperador loco recibió más de 30 puñaladas y murió en el acto. A continuación, lo arrojaron en una tumba poco profunda, antes de que su mujer y su hija corrieran la misma suerte. Pero la muerte de Calígula no fue suficiente para los que estaban hartos de su reinado. El Senado estaba ansioso por borrar la historia del hombre. Ordenaron la destrucción de sus estatuas y mantuvieron la nueva república bajo el reinado del tío de Calígula, Claudio, que fue encontrado encogido tras unas cortinas mientras Calígula y su familia inmediatamente eran ejecutados. Curiosamente, el pueblo de la antigua Roma se enfadó mucho cuando Calígula fue asesinado. Era necesario vengarse de los traidores que lo mataron, lo que el sucesor de Calígula, su tío Claudio, proporcionó de buena gana. Vespasiano fue el sexto emperador romano. Se le considera uno de los emperadores más importantes de la antigua Roma, ya que restableció el orden y aportó estabilidad al imperio, muy debilitado por los excesos de su predecesor, el emperador Nerón. La historia del reinado de Vespasiano es un relato de guerras e intrigas con un héroe improbable para los estándares de la historia romana como protagonista. Nacido el 17 de noviembre del año 9 en la era común en Rieti, al norte de Roma, Vespasiano fue bautizado como Tito Flavio Vespasiano. Su padre era un hombre llamado Flavio Sabino, un recaudador de impuestos que ocupaba un puesto importante en su pueblo. Su madre, Vespasia Pola, pertenecía a una familia ecuestre, y su hermano, también llamado Sabino, consiguió ser senador. Aunque no procedía de una familia noble, Vespasiano ejerció como tribuno militar en Trecia y como funcionario financiero en la isla de Creta y en el este de Libia. Fue comandante de una legión en Alemania y Gran Bretaña, luchando en más de 30 batallas y capturando al menos a 20 ciudades. Hacia el año 60 de la era común, Vespasiano sirvió en África, donde sufrió el desprecio de la población local, que despreciaba la presencia romana en la región. Vespasiano destacó por su honestidad, ya que era conocido por no malversar los impuestos para su propio beneficio económico. Como consecuencia, sufrió problemas financieros y solo evitó la quiebra con la ayuda de su hermano Sabino. Para revivir su fortuna, Vespasiano se dedicó al comercio de mulas de carga. En su vida privada, Vespasiano estuvo casado con Flavia Domitila, con quien tuvo 3 hijos. Al parecer, su matrimonio se inspiró realmente en el amor y no en las ambiciones políticas como era habitual en la época. Mientras Vespasiano desempeñaba sus funciones fuera de Roma, el Imperio Romano atravesaba tiempos turbulentos. En pocos años, el imperio fue gobernado por los emperadores Calígula, Claudio y Nerón. Hacia el año 66 de la era común, Vespasiano pasó a formar parte del séquito imperial de Nerón en Grecia, un cargo considerado de gran importancia. Tuvo el descuido de dormir durante uno de los interminables y tediosos recitales de Nerón. Nerón era temido por su inestable personalidad y ya había ordenado la ejecución de otras personas que no respetaban sus actuaciones artísticas. Vespasiano cayó en desgracia y huyó a alguna oscura ciudad rural, escondiéndose por el miedo de ser víctima de la ira de Nerón. Para alivio de Vespasiano, hubo una rebelión judía en el año 67 de la era común. Nerón sabía que necesitaba un comandante que conociera la forma de expulsar a los judíos de sus ciudades amuralladas y por eso Vespasiano fue indultado. A la edad de 58 años, Vespasiano se dirigió a Judea al mando de las 2 legiones, con 8 escuadrones de caballería y 10 cohortes auxiliares.
Finalmente, miles de judíos fueron asesinados y los romanos destruyeron muchas ciudades para restablecer el control sobre Judea. Durante este periodo de conflicto, Vespasiano es recordado como un oficial justo y humano, que solo recurría a la violencia cuando era necesario. Todo iba a cambiar el año 68 de la Era Común, cuando el emperador Nerón sufrió un golpe de estado y fue declarado enemigo público. Nerón huyó de Roma y se suicidó. La muerte de Nerón inició el periodo conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, en el que entre los años 68 y 69 se sucedieron 4 hombres como emperadores romanos. Tras un breve periodo de guerra civil, Roma fue testigo del ascenso y caída de 3 emperadores. El primero en asumir el cargo de emperador fue Galba, que fue asesinado por Otto, que se convirtió en emperador en su lugar. Otto se suicidó tras ser derrotado en la batalla de Bedriacum, en la que se enfrentó a una rebelión liderada por Vitelio. Con esa victoria, Vitilio fue proclamado emperador. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores contra Vitelio comenzaran a extenderse entre las legiones romanas. A estas alturas de su vida, Vespasiano ya era un general admirado por sus legiones e incluso por otros importantes generales del ejército romano. El ascenso de Vespasiano al cargo de emperador se produjo de forma inusual, ya que mostró poco interés por los asuntos políticos. Como la creciente animosidad hacia Vitelio se extendió por Roma, Vespasiano fue proclamado emperador por sus propias legiones, que le juraron lealtad total. Pronto otros generales que servían en Oriente animaron a sus propias legiones a unirse a Vespasiano, convirtiéndolo en el amo de facto y de la mitad del mundo romano. Vespasiano actuó con rapidez y envió tropas a Italia para enfrentarse a Vitellius, mientras este cruzaba Egipto y capturaba Alejandría, cortando así el suministro de grano a Roma. Vespasiano fue el primer emperador romano desde Augusto que visitó Egipto. En el hipódromo de Alejandría fue aclamado como faraón, y los egipcios lo proclamaron como hijo de la deidad creadora Amón. Mientras se encontraba en Egipto, el Senado romano reconoció a Vespasiano como emperador el 21 de diciembre del año 69, dando inicio a la dinastía Flavia. Vitellius fue derrotado por las fuerzas de Vespasiano en la segunda batalla de Bedriacum. Vitellius fue capturado, torturado y asesinado. Viajando a Roma, Vespasiano fue finalmente recibido como nuevo emperador romano el 26 de diciembre del año 69 después de Cristo. Vespasiano demostró ser un emperador eficaz. Uno de sus primeros actos fue restaurar la moral del ejército. Luego reconstruyó muchas de las casas y edificios quemados durante los últimos días del reinado de Vitellius. Vespasiano construyó nuevos templos y el enorme Coliseo, también llamado Anfiteatro Flavio. Los historiadores antiguos que vivieron en la época como Tácito, Suetonio y Josefo hablan bien de Vespasiano, mientras que condenan a los emperadores que le precedieron. Otros innumerables filósofos y escritores vieron sus obras confiscadas, destruidas y denunciadas por ser consideradas demasiado críticas con el reinado de Vespasiano. Varios filósofos estoicos fueron acusados de corromper a los estudiantes con enseñanzas impropias y fueron expulsados de Roma. Vespasiano era conocido por su inteligencia y sus modales amables, junto con su personalidad dominante y su destreza militar. Podría ser liberal con los senadores y las ciudades y los pueblos devastados por las calamidades naturales. Su aspecto era más bien modesto, un hombre con rostro ancho y calvo, y una barbilla retraída. Vespasiano destacaba por su humor sarcástico y jovial, un rasgo raro en un gobernante de su calibre. Tras gobernar el imperio durante una década, Vespasiano contrajo una enfermedad mientras viajaba por Campania. Al regresar inmediatamente a Roma, se dirigió a su habitual retiro estival en las termas de las Sabinas. Los manantiales naturales no pudieron hacer mucho para ayudar a su condición, que empeoró dramáticamente y desarrolló una severa diarrea. Aunque sintió que su muerte se acercaba, Vespasiano no perdió el sentido del humor y dijo: «Creo que me estoy convirtiendo en un dios». Según el historiador romano Suetonio, Vespasiano, atacado repentinamente por su enfermedad, dijo: «Un emperador debe morir de pie». Y mientras se esforzaba por mantenerse en pie, murió a los 69 años en los brazos de quienes intentaban ayudarle a levantarse de la cama. Vespasiano fue uno de los pocos emperadores romanos que murieron por causas naturales, un testimonio de su exitoso reinado. Por primera vez en la historia de Roma, un emperador romano fue sucedido por su propio hijo biológico. El hijo mayor de Vespasiano, Tito, se convirtió en emperador. Tras su corto pero exitoso reinado, el hermano menor de Tito, Dominicano, asumió el cargo de emperador. La historia de Vespasiano es un ejemplo de que a veces los que no desean el poder acaban siendo los mejores gobernantes.
El emperador Adriano gobernó entre los años 117 y 138 de la Era Común. Adriano destacó por su compleja personalidad, su gusto por la poesía y las artes en general, así como su profunda admiración por la filosofía y la cultura griega. Adriano era conocido por su habilidad para hablar en público, y algunos historiadores lo consideran uno de los hombres con más talento de la historia romana. Adriano nació el 24 de enero del año 76 de la Era Común en Itálica, una colonia romana en la Hispania Bética, donde se encuentra hoy el territorio de Andalucía en España. La familia de Adriano produjo varios soldados que tuvieron carreras militares distinguidas. El propio padre de Adriano era también un soldado de alto rango y pudo proporcionar una buena educación a su hijo. Sin embargo, cuando Adriano tenía solo 10 años, su padre falleció. Siguiendo una tradición romana en la que se debía nombrar a un tutor masculino cuando el padre de un niño moría, el primo del padre de Adriano fue llamado a esta tarea. El nombre del nuevo tutor de Adriano era Trajano, que más tarde se convertiría en uno de los principales emperadores romanos. Adriano fue educado en varias materias comunes a los jóvenes aristócratas de la época y disfrutaba tanto aprendiendo la literatura griega que fue apodado el Pequeño Griego. En cuanto tuvo la edad suficiente, Adriano acompañó a Trajano en sus campañas militares. Los primeros años de Adriano en el ejército no fueron muy significativos, pues al joven le gustaba llevar una vida con pocas responsabilidades, prefiriendo salir a cazar o a disfrutar de otros lujos de la vida civil. Durante el segundo mandato de Adriano como tribuno, el frágil y anciano emperador reinante, Nerva, adoptó a Trajano como su heredero. Cuando Nerva murió en el año 98, Adriano se apresuró a entregar personalmente a Trajano la noticia de su nueva posición como emperador. Al hacerlo, Adriano cayó aún más en el favor de Trajano, algo que más tarde daría buenos frutos para su vida. Como Trajano pasó la mayor parte de su reinado luchando en guerras extranjeras, su esposa, Pompeya Plotina, desempeñó un importante papel en la administración del imperio. Plotina, que no tenía hijos, se había encariñado con Adriano, tratándolo como si fuera parte de su familia. Hacia el año 114 de la Era Común, Adriano ocupó un puesto clave, esta vez como gobernador de la importante provincia militar de Siria. No cabe duda de que Adriano gozaba de un alto estatus durante el reinado de Trajano, pero aún así no hubo muchos indicios inmediatos de que fuera el heredero imperial. Cuando Trajano murió en el año 117, dejó una carta en la que nombraba a Adriano como próximo emperador de Roma. Muchos senadores estaban en contra de que Adriano mantuviera este cargo. Los senadores afirmaron que la viuda de Trajano, Pompeyo Plotina, había falsificado la carta en un intento de mantenerse en el poder, quizás gobernando a través de Adriano. Los senadores también se opusieron a que un hombre con acento extranjero gobernara el imperio, ya que Adriano conservaba el acento de su España natal. Adriano fue presionado por Plotina para que se casara con una joven llamada Vivia Sabina. El matrimonio fue puramente por razones políticas, ya que Sabina nunca parece haber aceptado el matrimonio desde el principio, y Adriano prefería la compañía de los hombres. Aunque su matrimonio no puede considerarse un éxito, su reinado fue espectacular. Tan pronto como tomó el poder, Adriano ordenó inmediatamente la distribución del dinero al pueblo de Roma y dispuso que todos los soldados recibieran una prima extra. También canceló las deudas de todas las personas que tomaron dinero prestado del tesoro imperial. Adriano también creía que era importante mostrar modestia. Por ejemplo, cuando Adriano participaba en campañas militares, comía la misma comida que sus soldados, dormía en tiendas comunes y marchaba con ellos en lugar de utilizar un caballo. Aunque Adriano era un poeta y un músico talentoso, rara vez demostró sus dotes en público. Adriano fue también uno de los arquitectos más creativos que se ha visto en el mundo. Sin embargo, se negó a atribuirse el mérito de muchas de sus obras. Incluso puso los nombres de otras personas en los edificios que diseñó, y solo en los últimos años los historiadores han descubierto que Adriano fue responsable del Panteón, uno de los edificios más importantes en el desarrollo de la arquitectura mundial. Adriano era un hombre apasionado por los viajes y quería visitar personalmente las numerosas tierras y pueblos que gobernaba su imperio. Estos viajes a lo largo del alcance comenzarían con una visita a la Galia del año 121 y terminarían 10 años más tarde en su regreso a Roma en el 131 de la Era Común.
Ningún otro emperador veía tanto su propio imperio como Adriano, desde el extremo oeste de España hasta el extremo este de la provincia de Ponto, en Turquía, desde el extremo norte de la Gran Bretaña hasta el extremo sur del desierto del Sahara, en Libia. Adriano lo vio todo. Estos viajes no eran meras visitas turísticas. Adriano pretendía recabar información sobre los distintos problemas a los que se enfrentaban las provincias. Los proyectos de construcción de Adriano son quizás su legado más duradero. Mandó a construir una larga muralla defensiva en Britania para evitar la invasión de los pictos desde el norte. Esta estructura es la famosa Muralla de Adriano, en el norte de Gran Bretaña, y partes de ella siguen en pie hoy en día. Adriano fundó ciudades, erigió monumentos, mejoró las carreteras y reforzó las infraestructuras en toda la península balcánica, Egipto, Asia Menor, África del Norte y Grecia. El reinado de Adriano se caracterizó por la ausencia general de grandes conflictos militares. Estuvo a punto de producirse una guerra con Partia hacia el año 121, pero la amenaza se evitó cuando Adriano consiguió negociar la paz. Las persecuciones antijudías de Adriano en Judea condujeron a la masiva revuelta judía que duró entre los años 132 y 135 de la Era Común. El aplazamiento de la revuelta judía dio lugar al decreto de Adriano, por el que se prohibía a los judíos vivir en Palestina, cuyo nombre cambió por el de Siria de Palestina. Jerusalén fue destruida y reconstruida como una ciudad pagana. El matrimonio de Adriano con Sabina no tuvo hijos. A los 60 años, Adriano ya sufría problemas de salud. Sabiendo que su muerte se acercaba, Adriano comenzó a buscar un heredero. Adoptó como heredero a Antonio Pío, un senador muy respetado, con la condición de que Antonio, que no tenía hijos, adoptara a su vez al joven y prometedor sobrino de Adriano, Marco Aurelio, que se convertiría en uno de los emperadores romanos más importantes. Después de pasar meses agónicos sufriendo su enfermedad, Adriano murió a la edad de 62 años el 10 de julio del año 138 de la Era Común. Sus restos fueron trasladados a Roma y enterrados en los jardines de Domitía, cerca de su mausoleo casi completo. Tras la finalización de la tumba de Adriano en Roma, en el año 139 su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron depositadas junto a las de su esposa, Vivia Sabina. Así terminaba la vida del emperador Adriano, admirado por muchos de sus súbditos contemporáneos y que deja un valioso legado a la historia romana. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más respetados de la historia de Roma, considerado el último de los 5 buenos emperadores, siendo sus 4 predecesores los emperadores Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío. Conocido por sus intereses filosóficos, su personalidad estoica y su devoción por gobernar para el pueblo, Marco Aurelio fue sin duda una de las figuras más importantes de su tiempo y mantiene su relevancia hasta nuestros días. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano, y fue bautizado como Marco Annio Vero. Su familia era de origen italo-hispano-romano, y aunque estaba bien establecida económicamente, no era de linaje real. Su padre murió cuando tenía solo 3 años, y como consecuencia, el joven Marco Aurelio fue criado por su madre y sus abuelos. Cuando el emperador romano Adriano estaba a punto de morir, se vio obligado a elegir un sucesor. Sin hijos, adoptó a un senador llamado Antonio Pío. Como Antonio tampoco tenía hijos, adoptó como herederos a Lucio Vero, de 7 años, como su heredero principal, y a Marco Aurelio, de 17 años, como príncipe imperial. Marco Aurelio cambió su nombre por el de Marco Aurelio Antonio, y al lado de su padre adoptivo, trabajó duro para aprender las formas de gobierno y los asuntos públicos. En el año 140 después de Cristo, Marco Aurelio se convirtió en cónsul, cargo que ocuparía 2 veces más en su vida. Marco Aurelio parecía tener una vida personal bastante estable, con pocas extravagancias. En 1145 se casó con Faustina, la hija menor del emperador Antonio Pío. Juntos tuvieron muchos hijos a lo largo de los años, aunque algunos no vivieron mucho. Los más conocidos son su hija Lucilia y su hijo Cosodo. A la muerte de Antonio Pío, en el año 161, Marco Aurelio y Lucio Vero asumieron el papel de coimperadores, gobernando juntos el vasto imperio romano.
El gobierno de Marco Aurelio y Lucio Vero fue un periodo turbulento para la República Romana. La guerra contra Partia se prolongó hasta el año 166. Los feroces galos atacaban la frontera del norte de Roma y las tribus germánicas invadían las provincias romanas de Danubio. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Lucio Vero murió repentinamente en el año 169 a causa de una enfermedad durante la campaña militar contra los partos, dejando a Marco Aurelio como el único emperador romano. Al igual que muchos emperadores, Marco Aurelio dedicó la mayor parte de su tiempo a cuestiones de derecho, como las peticiones y las disputas de la audiencia, pero a diferencia de muchos de sus predecesores, ya era competente en la administración imperial cuando asumió el poder. Durante el reinado de Marco Aurelio se produjo la primera pandemia conocida que afectó al Imperio Romano, posiblemente contraída y propagada por los soldados que regresaban de las campañas de Oriente Próximo. Conocida como la peste antonia, se cree que la plaga fue la viruela, aunque los estudiosos modernos también han sugerido el sarampión. La peste se extendió a la Galia y a las regiones a lo largo del río Rin, causando la muerte de aproximadamente 5 millones de personas, alrededor del 10% de la población del imperio. Aún así, Marco Aurelio fue capaz de guiar el imperio con prosperidad. El valor de la plata aumentó y la economía floreció. También hay pruebas del comercio entre Roma y la China de la dinastía Han. También se han encontrado muchas monedas romanas en la India, lo que sugiere que los romanos importaban la seda china a través de la India, evitando así el comercio por tierra a través de la ruta de la seda que pasaba por Persia. Siguiendo su filosofía estoica, Marco Aurelio se esmeró en la teoría y la práctica de la legislación. Sus contemporáneos lo clasificaron como un emperador sumamente prudente y concienzudamente justo. Marco Aurelio mostraba un gran respeto por el Senado romano y pedía habitualmente permiso para gastar dinero, aunque no lo necesitara como gobernante absoluto del imperio. En un discurso, el propio Marco Aurelio recordó al Senado que el palacio imperial en el que vivía no era realmente de su propiedad, sino del pueblo de Roma. Como el hombre más poderoso del mundo en su época, Marco Aurelio podía tener todo lo que quisiera, y pocos se atrevían a desafiarle en cualquier asunto. Sin embargo, demostró ser digno del poder que ostentaba. Bajo su reinado el imperio se guió por la virtud y la sabiduría, aunque a lo largo de los años Marco Aurelio perdió hijos, amigos e incluso a su esposa. Se mantuvo fiel a su visión de un mundo gobernado por una inteligencia natural y benigna. En la filosofía de Aurelio no existía el concepto de la tragedia, porque todo lo que ocurría era un hecho natural y nada podía interpretarse como trágico. Marco Aurelio dedicó gran parte de sus esfuerzos militares a combatir las revueltas en Germania, viajando él mismo con las tropas para supervisar las batallas. Durante la campaña entre el 170 y el 180, Marco Aurelio escribió los 12 libros de las Meditaciones en griego, como fuente para su propia orientación y superación. Las Meditaciones de Aurelio son su verdadero legado al mundo. La obra es un diario privado de los pensamientos del emperador, escrito para animarse a vivir la vida lo mejor posible. Marco Aurelio eligió a su hijo Cósodos como su cogobernante en el 170. Juntos lucharon contra los enemigos del norte del imperio. Marco Aurelio seguía intentando ampliar las fronteras del imperio a través de este conflicto, pero no vivió lo suficiente para ver completada esta misión. El gran emperador Marco Aurelio murió a la edad de 58 años el 17 de marzo del 180 después de Cristo por causas desconocidas en su cuartel militar, probablemente en la provincia de la Alta Panonia, donde hoy se encuentra Viena en Australia. Su muerte se considera el final del periodo conocido como Pax Romana, que comenzó durante el reinado del emperador Augusto y duró aproximadamente 200 años, y fue la edad de oro del imperialismo romano. Cuando Marco Aurelio murió y su sucesor ocupó su lugar, el mundo romano comenzó un declive del que nunca se recuperaría. Cómodo tenía un comportamiento errático y una falta de perspectiva política y militar, demostrando ser incapaz de llevar las riendas del poder como lo había hecho su padre. Marco Aurelio adquirió en vida la reputación de rey filósofo. Fue elogiado por el historiador romano Dion Casio, quien escribió: desde los primeros días de Marco Aurelio como consejero de Antonio hasta sus últimos días como emperador romano, siguió siendo la misma persona y no cambió nada.
Así termina la vida de Marco Aurelio, uno de los pocos gobernantes de la historia del mundo que entendió su papel de servidor del pueblo, dedicando su vida a perseguir su desarrollo personal y la prosperidad del Imperio Romano.